Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Núcleo Talent Circle, donde hablamos con líderes que nos inspiran. Y Maite Sanchis me inspira a mí y seguro que os va a inspirar a vosotros y a vosotras también. Tenemos un tema que me parece súper interesante en este episodio, Maite, que es hablar de confianza y autonomía o de control, ¿no? O sea, este binomio que hoy en día buscamos que haya quizás un equilibrio, hay nuevas formas de trabajo, hay nuevas generaciones también vienen al mercado de trabajo y esto nos dará para hablar estos próximos minutos. Maite, gracias por aceptar la invitación, Gracias lo primero. Tú eres Chief People Officer actualmente en Naturabise, tienes una trayectoria larga en diferentes empresas muy grandes, yo diría, empresas que han crecido mucho, empresas también muy internacionales, una experiencia larga en el sector de pharma también. ¿Cómo te presentarías desde un punto de vista más humano, que nos gusta también conocer la persona detrás de la profesional? Pues, bueno, primero de todo, muchas gracias. Gracias a Núcleo por tenerme aquí, por darme esta oportunidad de hablar de este tema tan interesante, ¿no? Yo me presentaría, yo lo que siempre digo es, bueno, yo soy madre, porque para mí es mi principal función, aunque mis hijos son mayores. Yo nunca digo yo soy Chief People Officer, porque trabajo de Chief People Officer, en este caso de Naturabise, una empresa familiar de Cataluña, que exportamos productos de cosmética a todo el mundo, ¿vale? Siendo nuestro mercado principal España, pero también otros países, ¿no? Y bueno, mi trayectoria ha sido, estudié Derecho, empecé como abogado laboralista, o sea, en la parte hard, y he ido evolucionando durante todos estos años hasta llegar a un desarrollo más de la parte más soft, que llamamos los de recursos humanos, aunque siempre hay una combinación de ambas, pero actualmente estoy más enfocada en temas pues, más de desarrollo y más conceptuales que no los propios hard que siempre existen en un departamento de recursos humanos. Y cuando estamos en temas de desarrollo y cuando queremos desarrollar personas, justo esta parte de la confianza y de la autonomía o de más o menos control es algo que seguramente te rondea por la cabeza, ¿no? Sí. Para introducir el tema, a mí me gusta siempre ir por una historia personal, si la tienes, o si hubo algún momento en que se te haya hecho un clic en la cabeza y has dicho, uy, quizás estoy controlando demasiado, quizás no doy la autonomía suficiente y eso puede ser un impedimento al crecimiento de las personas que me rodean. ¿Hay algún momento en que hayas sentido eso? Sí, además hay un momento que es una anécdota personal, pero que me parece muy visual o muy bien traída a este tema, ¿no? Y es, no sé si habéis hecho coaching con caballos alguna vez. Yo lo hice solo una vez, lo probé, digamos, pero me resonó lo que ahora os voy a contar. Y es que uno de los ejercicios, estabas todo el día con caballos y con diferentes personas de un equipo, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que es, tú coges al caballo y lo tienes que llevar por una ruta, digamos, ¿no? por un pequeño circuito, ¿no? Y bueno, pequeño, 5 o 6 minutos andando con el caballo, tiene que hacer diferentes cosas, pasa por aquí, esto es más estrecho, salta un poquito, entonces te graban. Vale. Entonces, bueno, yo lo hice, pues como todos, íbamos haciendo y tal, y entonces llega la hora del retorno del día, ¿no? Y esa parte en concreto era una visualización de cómo tú llevas a los equipos. Claro, nadie nos dimos cuenta, evidentemente, hasta que nos lo dijeron, ¿no? Entonces, yo me puso ejemplo como a mí, como ejemplo, porque era como, o sea, yo pasé por todas las fases que ahora os contaré, ¿no? Entonces, no es que lo hiciera bien o mejor o peor o bien o mal, sino que, exacto, lo hice de mi manera. Y mi manera era, te dan el caballo con una brida, creo que se llama, y una cuerda, ¿no? Entonces yo empecé ahí, por aquí, muy cerca. caballo. Venga, vamos a empezar, ¿no? Entonces, acabé, o sea, vas pasando, y acabé que la cuerda la llevaba en la mano, pero el caballo me seguía a mí. Ya la cuerda estaba totalmente destensada. O sea, distensada. Entonces, lo que contó el coach es que esta fórmula es como tú lideras. Empiezas con un control férreo y acabas confiando en que las cosas están funcionando, ¿no? Entonces, no es ni bueno ni malo, es una sistemática, ¿no? Pero sí es verdad que para mí es muy significativo de forma natural, cuando tú empiezas a llevar equipos, cuando eres más joven o el primer equipo que te dan, coges al caballo por la brida, ¿no? Bien fuerte, ¿no? Y eso no es bueno. Eso, no, evidentemente y no es en muchos bueno. de los casos los acabas estrangulando porque pasa muchas veces. Yo siempre decía a las personas que por primera vez iban a gestionar un becario, le decía, mira, lo normal es que no funcione, pero tampoco será culpa del becario, será más bien una responsabilidad compartida y muchas veces tuya, pero tampoco te preocupes porque es así, es lo normal, ¿no? Exacto, sí, es esa primera fase de control férreo, ¿no? Que
para mí la madurez, ¿no? los estadios evolutivos de la gestión de personas en relación con este tema es de control férreo a cuando ya pasas del control al servicio, ¿no? En qué te puedo ayudar, y luego ya pasas a la parte más cómo te puedo desarrollar, ¿no? Que es para mí, ¿no? En mi cabeza, es como un tercer estadio, ¿no? Entonces, contra antes a los new managers les expliques que el control férreo no es bueno para nadie, porque además es un desgaste de energía para todos. Totalmente. Para el propio manager, que se desgasta en cosas que no tienen ningún sentido, y también para las personas que están a su cargo, ¿no? Porque tienen que hacer dobles trabajos, ¿no? de generar, oye, pues déjame trabajar, no hace falta que me micromanagement. Entonces, todo esto es un esfuerzo que no repercute en nada más que en la... De hecho, creo que todo lo hemos vivido cuando necesitamos un recurso extra en nuestro equipo. Si levantamos la mano demasiado tarde y lo pedimos demasiado tarde, y si ya estamos al 100% de trabajo, en los momentos siguientes, cuando tenemos una persona, vamos a estar al 120 o 130 de trabajo, porque hay una inversión inicial que hay que hacer. Exacto. Entonces aprendes a que te tienes que adelantar, ¿no? Y cuando llegas al 80 ya vas avisando. Exacto. Pero claro, esto es fácil hablar después de haberlo aprendido. Claro, pero bueno, para eso estamos también, para ir explicando, para si a alguien le sirve, ¿no? cuál han sido mi experiencia en este caso. Y como madre también ha sido así, también ha sido más cerca. Ahí tendríamos otro capítulo, pero sí, algo así. Yo creo que al final tienes un estilo innato, ¿no? El del caballo, que se muestra, cuando tú no sabes nada, y se muestra de forma natural, pero claro, en el ámbito profesional, pues es bueno que sepas que hay cosas que ocurren y que te puedes saltar las fases que a lo mejor, no, es lo que decíamos, son innecesarias, ¿no? Entonces, enseñando, pues puedes, sensibilizando o explicando, ¿no? Tampoco hace falta hacer un curso de formación específico, pero para los new managers creo que es importante este tipo de información. Y porque por mucho que te digan algo, algunas fases hay que pasar por ellas. Exacto, los tienes que experimentar, efectivamente. Pero esta tiene que ser cortita, porque es un desgaste. Yo siempre digo que es bueno aprender de nuestros errores, pero si podemos aprender de los errores de los demás, es un poco más eficiente, es siempre mejor. Sí, sí. Y ahora vamos al concepto este de autonomía, ¿vale? Porque hasta aquí no estamos hablando tanto de autonomía. ¿La autonomía real existe? ¿Es posible realmente? ¿O siempre tiene que haber alguna supervisión de alguna forma? Claro, yo siempre digo que todo el mundo tiene un jefe. Hay gente que me cuesta identificar cuál es, pero todos tenemos un responsable, ¿no? Con lo cual, la autonomía real sí existe, pero la falta de supervisión quizá no, porque siempre tienes que dar cuentas de tu trabajo en algún momento, ¿no? Lo bueno es hacerlo con autonomía, es decir, saber la importancia de la comunicación, lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Para mí eso es autonomía, ¿no? Saber lo que tienes y cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Y al cómo, pues a lo mejor ya forma parte más de esa autonomía que tú puedes tener. Pero hay que definir un marco quizás razonable donde las cosas deben pasar, ¿no? Mira, y en esto también, el otro día leí un artículo, una chorradita, que era en las escuelas donde se pasa lista. ¿Qué mecanismo de control más básico que pasar lista? Maite Sánchez está o no presente, ¿no? Lo que hemos vivido todos desde pequeños. Pues en las escuelas donde se hace esto hay un estudio o un informe y tal que dice que hay menos absentismo escolar. ¿Por qué? Yo lo traduje, lo ponía no tan así, ya sabéis que los recursos humanos traducimos las cosas, ¿no? Pero yo lo traduje porque ponía algo así, es decir, se crea como un círculo virtuoso porque el sistema, los profesores, los educadores, es un poco yo te veo, o sea, yo sé que estás ahí, niño, y sé que esto es importante para ti. Niño y familia del niño, que tiene mucha incidencia en determinados colegios de alta complejidad, lo ponía así en el informe, ¿no? Entonces, claro, es un mecanismo de control básico que es bueno, porque se traduce en un control, en una falta, en un no descontrol, ¿no? Sí, que eso es muy importante. Es una exposición al final que hace con que uno sienta esta responsabilidad. Exacto, entonces te devuelve esa responsabilidad porque el sistema te ve, te mira, no te controla, que también, pero te ve, pero con un sistema de control muy básico, que es pasar lista y que digan tu nombre, y si no estás, queda tu nombre ahí flotando en la clase, ¿no? Entonces, bueno, me hizo pensar un poco, porque me lo leía, o sea, ayer o antes de ayer, ¿no? Un poco pensando en esta sesión que íbamos a tener hoy, ¿no? De ostras, que es un sistema de control. Claro, no se puede decir, es que todo el control es malo, ¿no? O sea, un exceso sí, o un micromanagement. Pero la falta total es el otro extremo, que es peor casi, ¿no? Sí, pasa un poco. Trabajo mucho o conozco muchos autónomos, ¿no? Gente que ha emprendido y una de las faltas que siente es esa, ¿no? Claro, como soy jefe de mí mismo, el autocontrol
tienes que ser muy disciplinado para que Exacto. exista, ¿no? Y entonces, Sí. a veces sí que va, te quejabas de tu jefe, sí, pero que haya alguien que sepas que está ahí, de alguna Claro. forma te obliga a, me despierto cada día y voy y trabajo y Sí. estoy mínimamente... Claro, pero ahí tienes otros jefes, ¿no? En este Sí, caso que hombre, pueden ser por tus supuesto. clientes, que pueden ser las personas que esperan algo de Sí, ti, ¿no? O sea, un claro. jefe puede ser jerárquico Totalmente. o puede ser una responsabilidad realmente que tú tengas, Sí, ¿no? sí. Que la puedes hacer con más o menos autonomía en función Sí, de sí. lo que trabajes o de lo Sí. que hagas, pero que al final siempre requiere de una supervisión o de Sí, una sí. puesta en escena de lo que Exacto. tú tienes que hacer, ¿no? Sí, tienes tus clientes y tienes Hacienda también. También. Entonces, para sintetizar un poco esto de la autonomía real y de cómo buscarla, ¿qué ingredientes clave deberían estar presentes ahí para que esto funcionara? O sea, para que la gente trabaje con autonomía. Exacto. Bueno, lo primero para mí es un equilibrio, ¿no? Lo que estamos Vale, diciendo exacto. ahora, ¿no? Hay un equilibrio Tanto un extremo y entre... otro. Exacto, ¿no? Entonces, para mí hay un ingrediente clave, que me gusta mucho hablar de esto, todo que es un concepto difícil, es un jardín, que es la confianza. Es decir, Sí. para generar autonomía en los equipos hay que trabajar la confianza, ¿no? Y en ese sentido, en una de las empresas que he estado, no en la actual, pero en la última empresa antes de la actual, se trabajaba un concepto muy chulo que Sí. era binomio, confianza y responsabilidad. Vale. Y eso aplicado a la gestión de las personas. Y además iba en doble sentido, es decir, confianza de la empresa hacia el empleado, que le devolvía responsabilidad, Sí, y sí. viceversa. Es decir, el empleado también esperaba responsabilidad por parte de la empresa y por tanto le devolvía confianza, ¿no? Entonces, este círculo absolutamente virtuoso, ¿no? de cómo gestionar las cosas, me parece un concepto muy interesante que me lo he llevado y que me gusta explicarlo porque para mí es un concepto elevado, ¿no? Claro, luego me podrías decir, o alguien puede pensar, que también nos pasó, ¿no? Pues los abusos de confianza, ¿no? Sí. O los excesos de responsabilidades, ¿no? Y otra vez, como en todo, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque claro, cuando alguien... Los que abusan de confianza, y para mí son, o eran en ese caso, pero en general yo creo que son menos que los que hacen las cosas como las deben hacer, pero hacen mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo del lío que tenemos en España porque alguien ha abusado de confianza, en este caso presuntamente de forma delictiva, pero claro, menudo lío ha metido en el partido, en el PSOE, en el gobierno, y al final en todo un país, ¿no? Entonces es un ejemplo Es muy curioso bestia. porque hablamos aquí de cada vez más casos de falta de confianza, ¿no? Sí. O van saliendo, se descubren cosas, ¿no? Has Sí. hablado de política, pero también en las empresas. Sí. ¿Tú crees que hay una falta de confianza? Y si la hay, siempre hay, en determinada medida siempre la hay, pero ¿crees que es más de los trabajadores hacia la empresa o de la empresa hacia los trabajadores? No sabría qué contestarte, no lo sé. Yo no creo que haya una falta de confianza así en general, ¿eh? Vale. Yo creo más que lo que hay son abusos de confianza, porque yo creo que las empresas en general, las personas, o sea, todo el mundo quiere trabajar mejor, ¿no? Yo no conozco a nadie, casi nadie, que quiera trabajar mal, ¿no? Entonces, si una forma de trabajar es que tengas la confianza de tu entorno, ya no hablo solo de tus superiores, de tu entorno, tú tengas la autonomía necesaria para trabajar y a todo eso pagues con responsabilidad y hagas bien tu trabajo, ese es el entorno ideal y yo creo que es el que todo el mundo busca. Luego hay que ponernos de acuerdo en qué significa cada cosa en entornos en concretos, ¿no? Hay momentos, pero no creo que haya una falta de confianza. Lo que sí que hay es pues los abusones o los que gestionan mal esto, o los malos profesionales, hacen mucho más ruido que los otros, ¿no? Pero son menos, ¿no? Sí. Son menos. Son menos, hacen ruido y quizás sí que luego empiezan a generar un bucle de, claro, si tú desconfías de mí, yo empiezo a desconfiar de ti, si tú no gestionas bien mis expectativas o no cumples mis expectativas, entonces pierdo la confianza en ti. Si la empresa decía que todo iba bien, pero de repente hay un ERTE o un ERE, el trabajador ya queda un poco más a la defensiva y luego es difícil recuperar esa confianza, ¿no? Pienso también en la relación de pareja. Cuando se pierde la confianza es muy difícil recuperarla, ¿no? Exacto, ese es el tema, pero ese es el equilibrio de siempre. Es decir, la confianza para mí no lo digo solo yo, lo dice Covey también, el Speed of Trust. Para mí no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de modelo de trabajo, porque lo que es cuestión de tiempo es que tú la mantengas cada día, ¿no? Que trabajes cada día y a veces sí que se pueden producir episodios o de desconfianza o de una falta de entendimiento en concreto, ¿no? Para no ir al drama, ¿no? Tampoco puedes vivir en el drama siempre, ¿no? Pero entonces esto se trata de ir alineándolo, ¿no? Pero el modelo de trabajo de la confianza, al menos el de las empresas, yo creo que no ha ido a menos, ¿no? Yo creo que se trabaja, en ese sentido se trabaja bien, ¿no? Volvemos al tema del caballo y de dar o no más autonomía, ¿no? Y de empezar
muy encima y luego ir soltando. Esto también tiene ahí algunos miedos, ¿no? De forma intrínseca, ahí hay miedos básicamente, ¿no? Al final, la falta de confianza muchas veces es un miedo, ¿no? Total, es absoluto. Para y mí esto es un en miedo. Los managers, que siempre hablamos de los managers Sí. cuando estamos en recursos humanos, Sí. tiene mucho que ver, ¿no? Hay miedos, ¿ves cuáles son los principales miedos o los principales Mira, lo que objeciones? yo he visto en mi vida profesional es miedo a perder el control, que esa pérdida de control te lleve a perder tu reputación o que te afecte en tu reputación profesional, al final que afloren vulnerabilidades en tu manera de gestionar. Al final ese miedo es por una inseguridad que tú tienes a la hora de gestionar, ¿no? Incluso he visto ejemplos más, creo que los habremos visto todos, ¿no? De gente que tiene miedo a perder o su estatus e incluso su puesto de trabajo, ¿no? Entonces ejercen un control férreo para que eso no ocurra, ¿no? Y gestionan desde aquella frase que se decía antes, que creo que ahora ya no, pero la información es poder, ¿no? Entonces la gente te da trocitos de información para que tú no tengas toda la película, con lo cual tengas que trabajar, ¿no? Volviendo al ejemplo de los animalitos, ahora ¿no? sería exactamente con unas palas para que no ahí. te asustes y para que no veas alrededor, ¿no? Y eso como es si las personas no nefasto. estuvieran preparadas para recibir la información. Sí, ¿no? pero sobre todo es porque la persona que la tiene que Una gestionar autoprotección. se autoprotege de Sí. un miedo y hay de todos los tipos, ¿no? Y además son difíciles de vencer, ¿eh? O sea, es complicado, Sí. es complicado de vencer porque es como muy intrínseco, ¿no? Es Totalmente, como muy ahí interno, hay un ¿no? trabajo interno que tienen que hacer también, ¿no? Exacto, sí, Y sí. para eso hay que hacer mucho coaching Sí. también. Y... Claro, yo me acuerdo que había un manager, Sí. si algún día lo ve esto se va a reír porque se acordará, había un manager que tenía una serie de problemas, sobre todo con un par de personas de su equipo, Sí. que además, él decía, lo quiero despedir y tal. Digo, bueno, antes de llegar a esto vamos a hacer varios trabajos, porque yo también La ya gente muy veía poco impaciente. que el manager tenía cierta impaciencia y algún déficit de Sí. gestión, ¿no? Que para eso estamos nosotros, También para se ayudar, ¿no? desarrolla. Exacto. Exactamente. Entonces yo le dije, mira, una cosa que podemos hacer es el efecto Pigmalión. ¿Qué? Porque ya habíamos probado todo, desde el control más férreo al... Digo, el efecto Pigmalión. Tú tienes que trabajarte internamente para ver a esa persona capaz de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando el efecto Pigmalión es eso, ¿no? Sí, tú le retornas a la persona con micro, con forma, ya no verbalizando, con todo, ¿no? Con toda tu actuación, le retornas a la persona lo que tú crees que ella puede hacer, ¿no? Y bueno, es un efecto muy estudiado, ¿no? Sí. Claro, todavía se está riendo, pero oye, le pasé información, le dije, mira, léetelo, vamos a tal, pues que es la última ya cosa que podemos hacer, ¿no? En uno de los casos, porque había dos personas complejas, en uno de los casos funcionó, en el otro no, pero en uno de los casos funcionó y todavía se acuerda esta persona, te estoy hablando de hace igual ya 12 o 15 años, y todavía se acuerda porque, bueno, es esa forma, esas fórmulas de buscar, a veces tú te encierras en ti mismo y lo que le transmites a la otra persona es, no eres capaz, te controlo porque no eres capaz, ¿no? O sea, prueba a levantar y ver si es capaz. Es que no te das cuenta muchas veces si es tu subconsciente y no... Totalmente. Sí, esta floración de la conciencia, de cuáles son tus propias limitaciones a la hora de gestionar, es muy importante, ¿no? Es un poco un primer paso de algo, ¿no? Sí, totalmente. Yo he aprendido mucho a lo largo de los años a nivel de gestión de personas también, y donde lo que aprendí mucho fue al ver errores míos reflejados en otras personas y sobre todo personas que yo había formado. Sí. Entonces, sí, esto pasa mucho. De hecho, sigue pasando con mi hijo, que tiene 3 años, que dice frases que digo, uy, esto lo habrás escuchado de mí. Así que entonces empiezas a hacer este trabajo introspectivo, ¿no? De decir, vale, yo tengo un poder muy fuerte sobre las personas que yo formo. Y no nos damos cuenta de esto. Y a veces no hace falta ni hablar. Y había un silencio en la oficina del equipo. ¿Y por qué? Porque yo estaba nervioso. Entonces se callaban todos, ¿no? Y es increíble. Hasta que alguien tuvo la valentía de decírmelo. Y ahí es cuando me di cuenta. Y me he dicho, oye, Tiago, es que tú eres muy expresivo y entonces nos influencias mucho. Y a veces estás nervioso y nos ponemos todos nerviosos porque tú estás nervioso. Claro, ¿no? Ocupas un espacio, exactamente. ¿no? que bueno, hay que gestionar, hay que ser consciente. Totalmente. Sí. Pues quería cerrar esta primera parte precisamente con esas buenas prácticas, ¿no? ¿Qué podemos hacer como managers o como profesionales de recursos humanos para crear ese entorno favorable a la autonomía, a la confianza, a transmitir confianza y también a que la otra persona transmita confianza? Es un poco como la comunicación efectiva, no es solo que tú comuniques bien, o sea, no es solo que tú confíes, sino que la otra persona perciba esa confianza. Porque a veces dices, no, yo confío en ti, pero claro, tú dices que confías, pero lo que me transmites no es eso. Porque si al final del día me preguntas, oye, ¿cuántos has conseguido?
Claro, exacto. Si No, no, pero sí yo confío. Sí, Ya. al final... Claro, No vale decir que confías. Exacto, porque las palabras vacías son lo peor, Son porque lo además peor. es cuando alguien ríe y está dando una Totalmente. noticia triste, ¿no? Esta asintonía, digamos, se nota muchísimo, ¿no? Y Entonces, desequilibra mucho desequilibra a la mucho, persona. efectivamente. Es una disonancia cognitiva que ahora se llama Efectivamente, mucho, ¿no? sí. Entonces, bueno, es que es muy básico, ¿eh? Pero al final lo Pero primero hay que recordar lo es el básico. autoconocimiento. Es decir, Vale, ¿qué autoconocimiento. estilo tienes tú a la hora de esa, ¿no? ¿Qué capacidad, qué estilo o natural o adquirido y qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Y Ujú. esto proviene de ti, tienes que hacer tú un trabajo. Te puede ayudar un coach, Sí, obviamente, te puede ayudar un mentor, puedes pero hay que hacerlo dedicarle tú, tiempo y hay pero que hay que encontrar ese dedicarle tiempo momento. y hay que aflorar, que sea con un vídeo y con un caballo, hay que Sí, aflorar el estilo de dirección para mejorarlo, porque si no lo que te queda oculto, puedes decir, sí, sí, yo voy a mejorar, pero no ocurre, ¿no? Entonces, si tú tienes un estilo natural, pues tienes que saberlo y a partir de aquí mejorarlo, ¿no? Eso yo, es, mira, añadiendo a sí, eso, porque he tenido una experiencia justo del tema, como ahora se trabaja mucho online, trabajo mucho online sí, y hay mucho por escrito, que también es otro de los factores que lleva a malentendidos muchas exacto. veces. Una persona que me reportaba a mí una vez me dijo, es que no me ha gustado la forma como me has escrito y tal, me he Ya, sentido mal, tal y cual, y ese tema salió, y era por escrito además, y siempre nos escudamos en que, a ver, lo que está escrito no hay tono, y yo no quería decir eso y tal y cual. Pero hice lo siguiente, que ahora todo el mundo usa ChatGPT, y yo por supuesto mm, también digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, voy a poner lo que le he escrito, voy a poner en ChatGPT y su respuesta, y vamos a ver qué me dice ChatGPT. Y sí, la verdad es que ha identificado una serie de, no voy a decir errores, porque no, ChatGPT aparte es súper cordial, ¿no? Pero ha sí, identificado puntos de mejora en mi discurso que ha dicho, quizás esto puede ser uno de los temas que ha sido interpretado por esa persona como un control excesivo, sí, ¿no? Y realmente yo pedía información, ¿no? mm, Pero me vino bien y puede ser un coach, obviamente, puede ser un sí. psicólogo también, puede Y ser puede tu ser mentor, pero también puede ChatGPT, ser ChatGPT, que es sí. algo Es que una tienes muy a herramienta mano, ¿no? Y la sí, IA, de hecho, hoy ya te analiza en una sí. reunión, si está grabada la reunión, Y también te puede analizar hay coach, hay una IA totalmente. que se llama Por eso, Coaching Forever o no me acuerdo cómo se llama, exactamente. pero algo así, ¿no? Entonces, Sí, sí. que sepamos que tenemos herramientas, o sea, que no hay excusas, vamos. No, exacto, que no hay excusas para hacer ese primer Sí. planteamiento, ¿no? Y Y luego el si, segundo es un poco lo que tú has y si no, dicho, es preguntar el decir, feedback a otros también, porque estás rodeado. ese es Ah, el ese es el segundo, segundo. perdón. No, Yo me no, callo, me perdón. callo. No, no, no. Ese es el segundo. Es decir, oye, y Súper luego potente esto. pregunta, porque lo que tú tienes, tu autodiálogo con este tema, aunque te ayuden, al final es un autodiálogo. Sí. ¿Qué opina la gente que te rodea, ¿no? Es decir, ¿qué opina? Oye, ayúdame a mejorar o ayúdame a lo que sea, el proyecto que tú tengas de mejora para Ujú, tener un equipo con más, pues eso, con más autonomía o en que confíes, o en que hay una confianza mutua, ¿no? sí. Ahí hay Y- que llegar al término de seguridad psicológica, porque si no, obviamente, exacto. te van a decir, sí, sí, perfecto, perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ese segundo paso en sí no es un paso obvio, pero es un Pero paso muy requiere. exacto. Requiere lo que siempre decimos, pero que nadie hace, que es Sí. escuchar activamente, no para contestar, sino Ujú, para escuchar lo que te están diciendo, interiorizar y crear ese espacio de feedback, ¿no? De esa retroalimentación segura, porque cuando tú me has dicho y una persona del equipo me dijo esto, he pensado, qué bien, porque has sí. generado que una persona del equipo te Sí, diga sí, eso, totalmente. porque a No, veces lo busco hacemos mucho, así. lo busco mucho, lo Aunque busco no lo mucho. hagamos, Luego me cuesta nuestro... escuchar igualmente, Ya, pero pero bueno, es un área de eso siempre mejora, ¿no? pasa. Pero lo que no se sabe nunca se mejora ni nunca Eso es. se toma conciencia, ¿no? Entonces, esa es un poco la segunda, ¿no? Ujú, Y luego, y final es la comunicación bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Pero tienes que hablar y tienes que dejar que los demás hablen, ¿no? sí. Ya no se trata de escuchar, No. sino de crear espacios en que la Ujú, seguridad psicológica y la comunicación fluya de manera... Y esto tampoco es fácil a no. veces, ¿no? Bueno, es un proceso que tienes que hacer y si vienes ya aprendido, pues te costará menos Sí. hacerlo, ¿no? Pero siempre tienes que pasar por el Lo que en realidad proceso, es ¿no? apasionante, porque al final te estás mejorando y Sí, también estás mejorando tu equipo. Entonces el sí, efecto es multiplicador de lo sí. que puedes buscar ahí. Efectivamente, hay una serie que, bueno, no es Sí, que sea muy buena, igual la habéis visto o no sé dónde la ponen ya. Bueno, se llama New Amsterdam. sí. Es New Amsterdam es un barrio de Nueva York Nueva que al York, parecer, por lo que he visto en la serie, bastante complicado complicado, sí. y ahí hay un hospital. Entonces el primer día llega un chico de unos Ujú, 45 años, más o menos, y empieza a ir por el hospital, a moverse, a ver qué pasa, y aquello es un desastre absoluto, ¿no? Entonces, el primer capítulo creo que se llama, o al menos, si no se llama así, debiera, ¿cómo te puedo ayudar? Esa Vale. es la frase Oh, que él es va muy potente. diciendo muy potente, ¿no? Sí. Porque pasas eso, ¿no? Un poco ya del control a
al servir a la otra persona, ya el Totalmente. tercero es a desarrollar, ¿no? El cómo te puede ayudar es una frase muy potente. Entonces, rodéate de estas frases y que te salgan natural, porque si no va a parecer que vienes de un curso, ¿no? Sí, sí. Pero rodéate de estas frases y de personas que quieran escucharla y contestar, ¿no? Sí que es Porque en el cómo te cierto. puede ayudar, Sí. yo te lanzo una pregunta. Es Totalmente. decir, tienes que responder, ahora es tu Sí. responsabilidad. Le pones el onus a la otra persona, pero también le Exacto. pones los recursos, Sí. te pones a El disposición. espacio, Y sí que es cierto que efectivamente. luego sale en alguna reunión de empezar Sí. directamente con eso, cómo te puede ayudar, Exacto. y cambia la forma como te miran, en ese Sí. plan, ostras, voy a Sí. aprovechar, no tiene el Sí. comodín, ¿no?, de la ayuda. Lo único es practicar para que salga natural, ¿eh? Sí, Porque no hay, lo que totalmente. decíamos, impostar estas Con guión no cosas va la es lo cosa. peor, es lo peor, Muy bien. efectivamente. En este podcast tampoco tenemos guión, pero sí que hay ahora una sección, porque Sí. esto está fluyendo muy bien, hay una sección en que te lanzo unas preguntas rápidas, es un ping-pong, con algunos mitos sobre este tema. Entonces, el primero Vale. es, ¿autonomía es hacer lo que uno quiere? Bueno, no, eso es libertad o libre albedrío, que ahora está muy de moda hablar de esto también. Sí. No, autonomía es, creo que de alguna manera lo he dicho antes, ¿no? Es saber, es importante la parte de conocimiento. Lo que tienes Vale. que hacer, que puede ser que te lo expliquen o puede ser que tú lo adquieras, ¿eh? Es decir, es saber lo que uno tiene que hacer y obviamente Muy bien. hacerlo. Eso para mí eso es autonomía. Saber lo que uno tiene que hacer Sí, y hacerlo. y hacerlo. ¿Y más autonomía lleva siempre a más productividad? Probablemente porque hay un tema de velocidad. Cuando más Ujú. autonomía tienes menos Más agilidad. interrupciones a la hora de hacer las cosas, por lo tanto vas más rápido. Ujú. Debes llevar, igual llegas más. Es una inversión al final, ¿no? Porque vas más rápido a la hora de hacer las cosas y la toma de decisiones, ¿no? Otro gran tema. Vale, nos debería llevar a esa Exacto, eficiencia, sí, por lo probablemente, menos. sí, sí. Vale, ¿y dar autonomía es un trade-off? Es decir, ¿dar autonomía es menos control? A ciencia cierta y gracias a Dios, sí, claro. O sea, ahí es el equilibrio. O sea, cuando tú das más autonomía, pierdes control, pero de eso se trata, ¿no? Dejas ir, ¿no? Let it go, ¿no? Déjalo ir. Eso es una canción de Walt No tiene Disney. tampoco por qué ser malo, porque al final No. también estamos viendo aquí el control como el control quizás excesivo. No quiere decir Claro. que pierdas el control tampoco. No, exacto. Porque hay un... Pero pierdes control, no el Sí. control, sino control, ¿no? Hay un trozo que lo exactamente, das, ¿no? en buena medida. Sí. ¿Y todos los perfiles están preparados para trabajar de forma autónoma o...? Claro, Ahí o sea, depende. la verdad es que pienso que sí, ¿no? Sí, Ujú. todos los perfiles están preparados para trabajar de forma autónoma, lo que pasa es que los grados de autonomía Claro, pues pueden exacto. ser distintos, eso seguro, ¿no? Sí, sí. Pero Acabas de contratar a un becario en una empresa. claro, Y pero incluso a un obviamente... becario, fíjate, Vale. para hablar del perfil más Ujú. básico y que todos hemos sido aprendices, becarios, Sí. también tienes que saber darle autonomía, porque si no lo tienes ahí bueno, desperdiciado, ¿no? Es una mala experiencia, ¿no? La experiencia del becario Y también más es teniendo en importante. cuenta, no es el tema que no vamos a entrar en el tema, Sí. pero más teniendo en cuenta que, obviamente, en principio un becario va a ser alguien más joven, con lo cual de una nueva generación, que en Exacto. principio estos temas de autonomía también la valora Sí. mucho, ¿no? Sí, yo soy bastante reacia a A hablar de... encasillarse. Sí, no me Yo gusta. también, Yo pero... no sé si por ahí en algunos foros que he participado no pierdo ni un minuto en saber si soy millennial, que creo que no, o soy centennial, o es que no sé Sí. ni cómo van. Porque prefiero trabajar en lo que une a las personas en una compañía que no las Estoy muy de etiquetas, acuerdo. ¿no? Pero bueno, aunque no vayamos por generaciones, la Sí. tendencia cada vez más reciente es de Sí. dar más autonomía. Exacto. Si pensamos hace 20 años y hace 40 años en una empresa, hablábamos de jefes. Sí, pero yo no creo que hablamos lo de que ha líderes. cambiado es no solo las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones se atreven ahora porque entre Exacto. todos hemos creado un Sí, entorno sí, en el que se puedan atrever. No porque ahora las nuevas generaciones, Totalmente. por ciencia No, no. infusa, hayan decidido que no, Estoy no, muy de acuerdo. sino que el entorno, si más yo, favorable. sobre todo que soy un poco mayor, volviera atrás, a mí me gustaría Claro que haber sí. dicho, pues esto no, Sí, ¿no? pero Y no lo dije. No, porque no había el entorno favorable a poder Exacto, decirlo. Es decir, eso es. Pues ahora lo que me encanta es que se puede decir, pero los Exacto. jóvenes, los mayores y... Sí, pero es una cuestión de sociedad y ya no Exacto. es solo incluso de empresa, es la propia sociedad. Las redes sociales, todo el mundo opina sobre absolutamente Exacto, todo en todos los sí. momentos. O sea, Exacto, antes no era así. efectivamente, sí. Se hace corto este Sí. episodio, Sí, pero sí. bueno, vamos encaminando aquí hacia la parte final, Sí. en que te voy a pedir 3 consejos de oro sobre el tema que hemos hablado hoy, de forma Sí. resumida, por así decir, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos consejos que darías a quien quiere trabajar más la autonomía en sus equipos o quien Sí. quiere sacar más provecho de un autocontrol, por ejemplo? Sí, bueno, es un poco volver a... Sí, recapitular. Recapitulando, ¿no? Sí. Trabaja tu
tu autoconocimiento como manager, ¿no? El primero eres tú, la responsabilidad al final sale de uno mismo, ¿no? O, si puedes, haz que tus equipos, tus managers trabajen este primer capítulo, que es el autoconocimiento. Claro. Es básico para mejorarlo, ¿no? Sí. No puedes gestionar a nadie si no te sabes gestionar a ti. Exacto, y tú no sabes en qué punto de partida estás a la hora de gestionar, ¿no? Porque todos tendemos a hacer un poco no, esto para mí no, yo ya, hoy con el trabajo que tengo, bueno, pues esto es una parte importante, ¿no? De autoconocerte y saber cómo, ¿no? Después, 2, la confianza, qué es la confianza y cómo tú la puedes aplicar y hasta dónde llega, ¿no? Es un concepto indeterminado, pero se puede trabajar, y Covey, no es que le haga, lo digo porque lo he leído últimamente, pero este autor tiene fórmulas que además, por lo que he leído, he visto en vídeos y tal, seguro que tiene cursos y libros y demás, porque lo vende todo, ya lo sabéis, pues tiene fórmulas para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de confianza, ¿no? Cómo se puede medir qué es y la velocidad al final que puedes adquirir, ¿no? Entonces, es trabajar un poco todo esto. Y luego, el gran bloque, ¿no? Es decir, en las empresas al menos, ¿no? O sea, el propósito de una compañía tiene que estar definido. Los valores tienen que estar comunicados, tienen que estar informados, y los comportamientos tienen que ser los esperados, ¿no? Tú le tienes que decir a tu gente qué esperas, ¿no? Tienes que ayudar, porque esto también otra vez por ciencia infusa o por... no ocurre, ¿no? Entonces, si tú quieres que... Por osmosis. Por osmosis, no. Entonces, si tú quieres hacer una guía, ¿no? Hacer un camino, ¿no? No muy complejo tampoco, porque ahora las complejidades también la gente huye como de... No, hoy buscamos keep it simple. Keep it simple y back to the basics. Estas frases inglesas son las mejores para estas definiciones, porque... Pues eso, entonces ayuda a tu gente a llegar a ese camino, ¿no? Pero como compañías también tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y tenemos obligaciones con el propósito. Al final es tocar la cultura, ¿no? Y si dentro de tu cultura tienes que se trabaje así, pues es muy fácil expandirlo, ¿no? Totalmente. Si no, pues haces que la gente pues elabore, ¿no? Entonces, muy bien, nos quedamos con esos consejos. Y una última pregunta es un poco de futurología. ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Vamos a ir a una más autonomía? Ahora que se habla de equipos líquidos, de equipos gaseosos, de profesionales fractional, hoy en día cada vez hay más libertad, no sé si libertad, libertinaje, ¿hacia dónde vamos? Sí. La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe. No lo sé. No, lo que sí sé seguro es que hay, otra vez volviendo a las cosas básicas, ¿no? Que es en el trato de humanos, ¿no? Además, ahora que estas cosas que ves por el mundo, que estos controles y estas historias te dejan un poco descolocado, ¿no? Pero si vuelves a lo que es el trato humano, ¿no? Si te quedas ahí un poco, da igual que seas líquido o estratosférico o gaseoso, ¿no? Al final, pues es un poco la confianza otra vez, ¿no? Para esta palabra en el género humano, las personas, en los que tienes al lado, y la compasión también, ¿no? Que yo creo que va más allá de la empatía desde mi punto de vista, ¿no? Y que nos hace mucha falta en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Y me quedaría un poco con eso. A la gente no le gusta sentirse controlada, pero cuidada, yo creo que, Hombre, por sí, supuesto. y eso habrá que buscar. Maite, ha sido un absoluto placer hablar contigo este ratito. Espero que os haya gustado también este episodio y bueno, seguir estas entrevistas aquí en Nucleo Talent Circle. Muchísimas gracias y seguimos. Muy bien, gracias con confianza. A vosotros.